William Martin, el hombre que nunca existió. Operación Mincemeat, enero de 1943. Estación de King's Cross de Londres. Un vagabundo se suicida bebiéndose una botella de veneno para ratas. Su nombre, Glyndŵr Michael. No lo sabe, pero su suicidio será fundamental para derrotar a Adolf Hitler. Esta es una historia de un héroe anónimo, pero es también la historia de muchas mentes ingeniosas luchando juntas para derrotar al mal. Pero hay que explicar desde el principio. Estamos en 1943. Llevamos 4 años de Segunda Guerra Mundial. Lejos han quedado los tiempos en que Hitler leía sonriente las noticias acerca de la guerra, que le hablaban de Blitzkrieg y bombardeos sobre Londres. Aunque Hitler todavía tiene bajo su garra a media Europa, los aliados ya dan señales de pasar al ataque. Después de una campaña fulgurante, el norte de África es terreno aliado, que empiezan a planificar una campaña de invasión desde África. Es solo cuestión de tiempo que los británicos y americanos crucen el Mediterráneo e intenten atacar el continente europeo desde su flanco sur, mucho menos protegido. Los alemanes están inquietos ante esta posibilidad, ya que les abriría un tercer frente, además del ruso y el atlántico. La gran pregunta era, ¿dónde desembarcarían los aliados? Básicamente había 2 posibilidades. La primera, Grecia. La segunda, Sicilia. Pues bien, este es el contexto. Había que engañar a los alemanes y hacerles creer que el desembarco sería en Grecia y no en Sicilia. Ese fue el encargo que le hicieron a 2 oficiales de inteligencia británicos. El teniente de la RAF, Charles Cholmondeley, y Ewen Montague, comandante de la Navy, los de la foto. ¿Qué hicieron estos? Empaparse de las ideas de un manual de inteligencia llamado Memorandum Trot, que básicamente analizaba técnicas sobre cómo engañar al enemigo. ¿Cuál les gustó más? Fácil. Hacer pasar un cadáver cualquiera por el de un oficial de Estado Mayor, con documentos y planes de guerra falsos, y dejarlo al alcance del enemigo, por ejemplo, lanzándolo desde el aire como si su avión se hubiera estrellado, o flotando en el mar. Por cierto, no olviden el nombre de Memorandum Trot. Con lo cual, nuestros amigos Charles y Ewen ya tenían un plan: lanzar al mar el cadáver de un falso oficial británico, con falsos documentos de guerra y con un falso plan de desembarco aliado en Grecia. Conseguir que el cadáver llegara a los alemanes y, lo más difícil, que se tragaran el cuento. La llamaron la Operación Mincemeat, carne picada en inglés. Primer reto, crear una identidad falsa. Fácil, nace el mayor William Martin de los Royal Marines. Segundo reto, inventarse el plan de desembarco en Grecia. No tan fácil. ¿Cómo escribir un plan creíble? La solución fue sencilla. Le pidieron al teniente general Nye que se lo inventara. ¿Por qué él? Porque era la misma persona que estaba diseñando el plan auténtico de Sicilia. Tercer reto, encontrar un cadáver. Un reto aparentemente fácil, ya que lo que sobra en las guerras son precisamente cadáveres. Pero no servía uno cualquiera. Tenía que encajar edad, estado físico, sobre todo que no lo reclamaran parientes. Volvemos a la estación de King's Cross. El cadáver de Glyndŵr Michael era perfecto. Cuarto reto, convertir al vagabundo Glyndŵr Michael en el mayor William Martin. Aquí es donde el ingenio de Charles y Ewen entra en escena. Encontrar un uniforme de oficial, fácil. Hacerlo creíble, también. Le preparan documentación falsa.
Le llenan los bolsillos de objetos personales, desde las llaves de casa hasta cerillas y tabaco. Incluso le ponen en la chaqueta una foto de la novia con un par de cartas de amor. Evidentemente, todo falso. Para asegurarse de que los falsos planes de desembarco llegan al enemigo sin levantar sospechas, esposan el cadáver a una cartera de piel, de esas que se usan para transportar documentación importante. Quinto reto: hacer llegar el cadáver y la información a los alemanes. Después de mucho análisis, deciden que un submarino se acercara a la costa y lanzara el cadáver al mar, asegurándose de que las corrientes lo arrastren hasta la orilla. La intención es simular un accidente aéreo. Pero hay que buscar un lugar adecuado. Un lugar que no esté bajo control alemán, pero que sea colaborador con los nazis. Ese lugar es España, más concretamente la costa de Huelva. El 30 de abril de 1943, a las 4:15 horas de la mañana, el comandante del submarino HMS Seraph da la orden de lanzar el cadáver al agua y de accionar las turbinas para impulsarlo hacia la costa. Un pescador encuentra el cadáver 5 horas más tarde. Es transportado rápidamente de Huelva por soldados españoles. Un juez ordena efectuar la autopsia y hace 2 llamadas. La primera al vicecónsul británico, la segunda a Adolf Klaus, jefe del espionaje alemán de la zona. Entierran el cadáver en el cementerio de Huelva el día 2 de mayo. Aquí yace el mayor William Martin y bla bla bla. Pero, ¿recuerdan la cartera de piel con los planes falsos? Los españoles la envían a Madrid, donde es estudiada a fondo por el servicio secreto alemán, que hace una copia de todos los documentos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque los ingleses habían puesto una pestaña humana en uno de los documentos, y cuando España devolvió los documentos el 11 de mayo, la pestaña ya no estaba. Por cierto, para darle más credibilidad al engaño, mientras todo esto sucede, los generales ingleses se dedican a intercambiarse mensajes por cable, que sabían que los alemanes interceptarían, hablando de recuperar los documentos falsos. El 14 de mayo, tan solo 2 semanas después de lanzar el cadáver al mar, Hitler se reúne con su Estado Mayor y decide hacer caso a toda la información falsa. Comete el error de trasladar tropas a Grecia, dejando desprotegida a Sicilia. Cabe decir que Benito Mussolini no paraba de advertir a Hitler de que el ataque vendría por Sicilia, pero bueno, parece que este no le hizo demasiado caso. Mal rollo, Benito. Los aliados desembarcaron en Sicilia el 9 de julio, encontrándose con poca oposición. Italia cayó enseguida. A partir de ahí, el principio del fin de Hitler se precipitó como si fuera un castillo de naipes. La operación Mincemeat había sido un éxito. Había ahorrado decenas de miles de bajas militares y había precipitado el final de la guerra. Quizás por este motivo, en 1997, la Comisión de Tumbas Militares Británicas se tomó la molestia de encargar una lápida funeraria, una lápida solemne, para una tumba humilde en un cementerio de Huelva. Una lápida con el siguiente texto: William Martin, nacido el 29 de marzo de 1907, murió el 24 de abril de 1943. Hijo querido de John Glyndŵr Martin y de Antonia Martin de Cardiff, Gales. Dulce et decorum est pro patria mori, R.I.P. Glyndŵr Michael sirvió como el mayor William Martin. ¿Recuerdan aquel manual de técnicas para engañar al enemigo? El manual Trott, que estaba repleto de ingeniosas artimañas de espías. ¿Saben quién lo escribió? Pues parece que su autor fue un oficial del Servicio Secreto Británico, un teniente coronel al que le gustaba tomar sus cócteles agitados, pero no revueltos. ¿Le reconocen? Pues sí, el autor de Memorandum Trott fue Ian Fleming, más conocido por ser el autor de las novelas de James Bond. ¿Qué tal? ¿A que no se lo esperaban?
Bien, pues hasta aquí la historia de hoy. Espero de verdad que les haya gustado.